Hola, hola, saludos a todos. Saludos a todos en Panamá, en México, en España, en Perú, en Colombia, en Guadalajara. Aquí tengo otras ciudades donde están, Monterrey, Bogotá, Barranquilla, el DF. Bueno, es un lujo tener de tantos lugares del mundo conectados hoy acá con nosotros. Y es un lujo tenerlos acá y tener esta sesión que hemos preparado para ustedes de una forma muy, muy especial. Así que saludos a todos y un abrazo muy grande en estos días. Y antes de empezar, quiero contarles que parte de esta sesión, lo que estamos buscando es poder traerles a ustedes hoy cosas que hagan que sus equipos mejoren, que ustedes tengan prácticas para que sus compañías funcionen mejor, den mejor resultado. Y también traerles un momento diferente, un momento especial en estos días que estamos con aislamiento social y cada uno en nuestras casas, poderles tener un momento que sea muy entretenido y también de mucho aporte para las organizaciones. Así que es un placer y es un lujo tenerlos hoy acá con nosotros. Quiero agradecer a todo el equipo que ha diseñado esta sesión. Hay bastante gente que está trabajando con esto y hoy se van dando cuenta que hay bastantes cosas detrás, así que un agradecimiento a toda la gente y un agradecimiento a nuestro director que ha hecho un trabajo titánico para que esta sesión sea una realidad, así que para Jesús un gran abrazo desde acá, desde Lima. Bueno, y nosotros hoy básicamente en esta sesión de streaming queremos traerles tres conceptos muy claros y es primero, este tema de la apertura y la flexibilidad frente al cambio. Para todos es muy evidente que hoy estamos viviendo una situación de cambio, una situación desafiante, una situación que nos hace ser mucho más flexibles, ser mucho más abiertos, ver el mundo de una forma distinta. Entonces, eso es lo primero que queremos traerles. Lo segundo, y como es el nombre de la sesión, es esto cómo empieza a impactar el entrenamiento y cómo podemos volver el entrenamiento de una cosa distinta y nueva y diferente. Y por último, ¿cuál es nuestro rol como líderes frente a una situación como esta? Frente a una situación de cambio y frente a una situación donde, en últimas, tengo que liderar un equipo que no tengo al lado mío. Entonces, esos son los tres temas que vamos a abordar hoy en una sesión muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a partir. Yo quisiera partir contándoles una historia que me contó mi papá hace muchos años y que a mí me cambió mucho la forma de entender muchas veces cómo liderar procesos. Y esto es un cuento zen. Había un ejército japonés que tenía que dar una batalla y esta batalla les tocaba combatir contra un ejército 10 veces más grande que ellos. Cuando van caminando hacia la batalla, obviamente la moral de los soldados estaba muy mal, porque suponían que la batalla iba a ser perdida. Y pasando frente a un templo de Shinto, que es un templo japonés, el general les dice, esperen un minuto, voy a subir, voy a orar por nosotros y voy a lanzar una moneda. Si esta moneda cae en cara, significa que vamos a ganar la batalla. Pero si cae en sello, seremos derrotados. El general subió, hizo su oración y cuando bajó lanzó la moneda y la moneda cayó en el lado de cara. La moral del equipo fue impresionante, fueron a la batalla, la ganaron. 3 días después, uno de los oficiales del general entró a su habitación y encontró la moneda sobre una mesa. Y cuando tomó la moneda por los dos lados era cara. Cuando Phil le preguntó al general por qué, le habló de que la confianza estaba dentro de ellos, no determinada por otra razón. Y quería irles contándoles esta historia porque parte de lo que vamos a hablar hoy es cómo liderar desde la confianza y desde la mentalidad de nuestra gente. Y parte de ahí este proceso. Y cómo en una situación de cambio tenemos que liderar de una forma distinta. Y para hablar de cambio y para irnos metiendo en este concepto de qué es lo que nos pasa cuando atravesamos cambio, muchos de ustedes seguramente han estado en webinars, han leído libros. Hoy la gente en todos estos espacios virtuales ha estado hablando mucho de cómo gestionar el cambio, cómo estar más flexibles.
etc. Pero nosotros quisiéramos entrar en tres conceptos muy claros que nosotros hemos encontrado que tienen mucho sentido cuando estamos viviendo un proceso de cambio. Y lo primero tiene que ver con entender que hay un proceso y reconocer en qué parte estoy del proceso. Así que en ese contexto es lo primero que nosotros vamos encontrando como primer pilar. Lo segundo que nosotros vamos viendo es que hay un concepto que es el self-awareness o el conocimiento propio, que es poder identificar cuáles son mis emociones y cómo estoy viviendo ese proceso. Entonces, y esto entiéndase desde la lógica de, primero, tengo que entender que estoy en un proceso y que ese proceso tiene etapas y tengo que ir viviendo dónde estoy. Y lo segundo es qué emociones me están apareciendo durante ese proceso. Que va a ser muy clave poderme ver a mí mismo y si lo estoy sintiendo de una forma o de la otra. Y lo tercero, que tiene que ver cómo quiero darle sentido a esto. ¿Qué sentido quiero darle? Estoy viviendo una situación compleja, estoy viviendo una situación difícil, de cambio, de desafío. ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿Cuál es el aprendizaje que yo puedo sacar de esto? Y el primer ejercicio que debemos plantearles hoy, antes de presentarles a los speakers y quienes van a estar aquí acompañándonos y que van a ir apareciendo en la medida que vayamos avanzando, es que queremos que en el chat que ustedes tienen ahí, al costado de ustedes o debajo de la pantalla donde están viendo esta sesión, es que podamos escribir libremente 2 o 3 cosas que nosotros podamos ver de esta situación que vivimos hoy de cambio y podamos decir por qué esto es maravilloso. ¿Por qué esta situación que estoy viviendo es espectacular? ¿Qué puedo sacar de maravilloso de esta sesión que estoy viviendo hoy, de esta situación que estoy viviendo hoy? Así que los invito a que escriban en el chat y iremos mirando qué cosas están apareciendo ahí. Y mientras ustedes van escribiendo, les cuento. Hoy vamos a estar acompañados por 3 personas. Yo se los voy a ir presentando. Y voy a aprovechar en este momento, mientras ustedes van escribiendo, a presentarles a la primera persona que va a estarnos acompañando hoy. La primera persona que va a estar con nosotros hoy es Camilo Vergara. Él es nuestro CEO de Spira. Él viene trabajando en temas de formación más de 18 años. Y para nosotros y para mí, Cami, personalmente, tenerlo a usted hoy acá con nosotros me parece una oportunidad maravillosa, me parece una oportunidad de conocimiento muy grande y la verdad me siento súper honrado por tenerlo aquí con nosotros, Cami, así que desde la distancia un súper abrazo. ¿Qué más, Nicolás? ¿Qué ha habido? Acá, pues nada, muy contento, feliz porque esto sea una realidad, que este momento y esta oportunidad de tener acá, de compartir un ratico con ustedes, pero sobre todo con la gente que está conectada, pues ya es un hecho y después de que se nos ocurrió la idea, pues han pasado unos días y ya vernos acá en vivo, pues me tiene muy, muy contento, muy feliz de que sea una realidad. Básicamente porque pues tener esa posibilidad de contar un poquito las experiencias y de generar valor a la comunidad de Spira, a nuestros clientes, a nuestros amigos, pues para mí es trascendental, es importantísimo en estos momentos. Espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando mucho y que estemos aprovechando muchísimo esta oportunidad que nos da la vida para pensar, para un poquito una palabra que está sonando mucho, reinventarnos. Yo sé que está bien trajeada, pero pues creo que sí es de verdad un momento para pensar en eso, de cómo salimos de esta oportunidad mejorados y pues que esta sesión sea una oportunidad también para generar ideas, para tener buenas cosas que podamos llevarnos y que las podamos aplicar. En Spira desde hace 19 años estamos trabajando en este cuento de darle ideas a la gente, de generar buenos hábitos de trabajo y pues espero que esta sesión no sea diferente, que sea una sesión donde la gente se pueda llevar buenísimos hábitos desde el entrenamiento virtual, pero también para la vida, para todo lo que se les ocurra, porque pues de eso es lo que se trata, de poder compartir con ustedes un poquito. Y le voy a responder un poquito su pregunta de que hacía usted ahorita, ¿por qué para mí esta es una oportunidad maravillosa el estar encerrado, un poquito quedarme en casa?
pues básicamente es porque me ha dado la posibilidad para poder examinarme a mí mismo, un poquito retarme a salir de esa zona de confort que tenemos nosotros, de lo que hacemos todos los días y un poquito el estar en privación, en privacidad, un poquito el tener el recogimiento de la casa, el de estar compartiendo solamente con lo esencial y tener la posibilidad de tener lo esencial, pues lo hace retarse a uno, ¿no? Retarse de verdad a ver cómo aprende, qué cosas nuevas genera y sobre todo le da la oportunidad de apreciar una cantidad de cosas que uno tiene en la vida que uno da por sentadas entonces pues para mí por eso ha sido maravilloso, respondiéndole un poquito a la pregunta que estaba haciendo. Súper, Cami, ¿no? Y me encanta porque aquí nos están poniendo algunas de las cosas que la gente está diciendo y mira, nos hablan de reinventarnos para los cambios, creatividad para tener, pensar distintos. Escribe Gabriel desde Miami, a quien le mando un abrazo muy grande. La oportunidad para hacer grandes cosas, disfrutar y valorar, como dice usted, permite que nosotros encontremos nuevas posibilidades. Hay gente que nos está haciendo aquí que inclusive el home office empieza a volver una herramienta efectiva de trabajo. Entonces, la verdad, está siendo una persona acá que veo nuevas competencias y habilidades, cocino muy bien. Entonces empezamos a encontrar esta cosa que es tan maravillosa. Y hacer una pregunta ahorita sobre el tema del cambio y usted que ha manejado programas, voy a decir a nivel mundial, y de alguna manera nos ha liderado a todos en este proceso, Cami. ¿Cuáles han sido estas prácticas de cambio que más han funcionado en los proyectos que nosotros hemos tenido y que han tenido gran impacto? ¿Qué nos podría compartir usted sobre eso? Pues digamos que básicamente aquí uno podría sentarse a hablar un montón de tiempo de buenas prácticas de cambio, pero yo he encontrado de todo lo que hemos podido ver con nuestros clientes, con los que hemos trabajado y de alguna manera pues en la vida, en mi vida corporativa, trascendiendo incluso un poquito Aspira, es que las personas que realmente están, o las empresas más que las personas que están realmente listas y para cambiar, son personas y empresas que han trabajado el cambio como una cultura donde entienden que la vida es eso, que la vida es cambiar, que la vida es estar haciendo cosas nuevas y enfrentando nuevas situaciones, que tienen esa capacidad de retarse todos los días para ver cómo las cosas que le pone la vida, pues hace que yo tenga que ser ágil. Y entonces, pues uniendo esos dos conceptos, el estar abierto a cambiar, el tener esa cultura del cambio y adicionalmente el ser ágiles, el estar listos a reaccionar, yo creo que son dos de las mejores prácticas que yo he visto. Podríamos hablar también de que las mejores personas que están listas para cambiar son también las que tienen esa mentalidad de resiliencia, ¿no? Y de estar abiertos a que el cambio es bueno. Por naturaleza, nosotros como seres humanos deberíamos estar listos para cambiar, pero por alguna razón, al contrario, yo creo que viene muy desde el instinto. No estamos listos y somos reacios para el cambio. Las personas que funcionan muy bien dentro de estos ambientes cambiantes son personas que ven el cambio como algo positivo, donde no se ven como víctimas de lo que les está pasando, sino que se ven como dueños de la situación, ¿no? Y entonces desde ese sentirse dueño, uno quiere hacer cosas, ¿no? Cuando uno es víctima, un poquito se ve imposibilitado por la situación, se ve limitado por las circunstancias y no lo deja actuar, pero cuando uno es dueño, uno quiere hacer cosas, quiere mejorar la casa, quiere mejorar, quiere trascender un poquito lo que está haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos que esas personas que tienen esa mentalidad positiva ante la vida, pues son personas que tienen mentalidad en la cual en el cambio no en la limitación, no en problemas, sino en situaciones. Cuando uno ve situaciones, en vez de problemas, uno está pensando en soluciones. Y si uno está pensando en soluciones, probablemente va a llegar a ellas. En cambio, cuando uno ve problemas, se está poniendo limitaciones. Entonces, pues tienen esa característica también esas personas y esas organizaciones que están listas para cambiar. Y el último aspecto del cambio positivo es que las personas que son positivas hacia el cambio se enfocan. En cambio, las personas que son negativas hacia el cambio simplemente divagan.
están pasivos, están viendo a ver qué les va a llegar y de qué manera les va a llegar. En cambio, las que son positivas hacia el cambio están actuando positivamente, proactivamente, están generando ideas y en este momento y en estos momentos de cambio eso es lo que se necesita. Y lo lindo es que lo estamos viendo, ¿no? Y yo pues, tengo muchos ejemplos de empresas que hoy en día están cambiando y están haciendo cosas increíbles. Tengo un buen amigo que tuve la oportunidad de compartir una sesión de aprendizaje que se llama Miguel Caballero. Miguel tiene una empresa increíble de protección personal y el hombre pues sabe que en este momento de alguna manera la protección personal en términos de blindaje y en términos de de protección anticrimen no es la idea, sino tiene que hacer protección de salud, ¿no? Y el hombre volcó toda su organización hacia eso, hacia generar una oportunidad para proveer tapabocas, material quirúrgico, etcétera, etcétera. Y entonces tiene el otro lado de su producción y eso fue cuestión de días, ¿no? Porque pues no le dio capacidad, pero el hombre ya tiene toda su capacidad productiva volcada hacia eso. O ver ahorita Alpina. Alpina es increíble, tiene 600 agentes de servicio al cliente que no están haciendo servicio al cliente, sino que se volcaron a hacer todo un gran call center para hacer domicilios directamente y garantizar suministro en un momento tan difícil como el que está pasando ahorita. Alpina es una gran empresa colombiana de lácteos y de productos derivados de lácteos, entonces cambiaron rapidísimamente, cambiaron ese modelo de atención. No se trata tanto de dar solución a problemas, sino de generar soluciones desde domicilios a la gente. O Avinbev haciendo alcohol antiséptico. De la noche a la mañana cambiaron sus plantas de producción, dejaron de hacer cerveza para hacer alcohol antiséptico. Eso me parece increíble, me parece de verdad alucinante cómo son esas empresas que no ven cómo se ven limitadas por lo que está pasando, sino que ven qué soluciones se le dan tanto a las personas como a la vida. Y ya más cerquita de nosotros, y quiero llevarlo mucho al contexto de formación virtual. Tenemos la oportunidad, el orgullo de trabajar con una organización como Claro, donde Claro ha visto desde hace años que la tendencia del entrenamiento está hacia la virtualidad y cambió todo su modelo y hoy en día están produciendo con nosotros de la mano 13.300 horas de contenido, 3.300 contenidos que pasaron de ser presenciales a virtuales, entendiendo que la virtualidad es importante, haciendo un ejercicio blended importante, pero sabiendo que hacia allá van las cosas. Entonces, pues, están haciendo cosas importantes y esos son, yo creo que buenísimos ejemplos. Pues Camilo, yo creo que la respuesta es muy amplia y muy contundente y de verdad nos deja con mucha claridad de cómo abordar el tema del cambio, pero también cómo vamos metiéndonos en temas de formación virtual y voy a aprovechar ese último punto, Cami, como para irnos lanzando para allá, de irnos metiendo en formación virtual, porque en últimas el cambio termina diciéndonos, oye, reinvéntese y ahora empiece usted a volcar mucho más su formación a lo virtual, que parte de alguna manera de la moda de hoy, hagamos e-learning, hagamos plataformas y mucha inversión en esto y se vuelve un mercado vasto con muchas opciones para los clientes y para la gente que nos oye y muchos en esta situación de no saber por dónde ir, por dónde elegir, cuál es la mejor alternativa y cómo hacerlo de una forma eficiente que realmente impacte el negocio, que no sea un gasto, sino que realmente es una inversión concreta en que el negocio performe mucho mejor. Entonces, en ese contexto, y voy a aprenderme ahí de esto Cami, nosotros hemos encontrado que cuando se hace formación virtual, hay como de alguna manera tres momentos, ¿no? La planeación, el diseño y la medición. Y vamos a empezar por la planeación. Nosotros hemos encontrado que cuando hablamos de medición, de planeación, empezamos a encontrar que los KPIs se vuelven un tema muy clave. Para los que no están familiarizados con esto, nosotros como Spira venimos trabajando en el tema de los KPIs, los Key Behavioral Indicators, que son los indicadores conductuales claves. Cuando yo logro identificar qué es lo clave que tiene que hacer una persona, me permite así a mí ser mucho más eficiente en un diseño porque sé dónde tiene que impactar. Lo segundo es que yo sepa muy bien cuáles son las metas de ese entrenamiento. Es decir, qué es lo que quiero lograr. Quiero que la persona
tenga mejores habilidades, quiero que conozca un producto, quiero que se actualice, quiero que conozca un proceso. Es como tener muy claras las metas de qué es lo que queremos lograr con este entrenamiento. Y lo tercero que marcamos nosotros es crear ciertas estrategias de engagement, bien sea temas motivacionales, que la gente llegue al entrenamiento, o que también esté centrado en esta metodología hoy que es tan famosa en el mundo, que es la gamificación o gamification. Entonces, son tres cosas que cuando empezamos a planear un entrenamiento virtual nos va a permitir que realmente haya un impacto de negocio detrás. Y para esta parte puntual, quiero darle la bienvenida y el pase a un amigo con el que trabajamos hace muchos años, Andrés González, que está en este momento en el DF, en México. Andrés, un abrazo también aquí desde Lima y súper bienvenido. Me encantaría saludarte y darte pase desde acá. Andresito. Hola Nico, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Estoy muy ilusionado y además muy emocionado porque no sé si ha visto el número de usuarios, pero ya somos más de 300 personas conectadas a esta transmisión, cosa que nos alegra mucho. Muchos clientes, muchos amigos, muchos seguidores que están siguiendo este tipo de escenarios de aprendizaje en donde, a pesar de que hoy hay tantas ofertas de dónde aprender, pues nos escogen también para poder pues aprender de nosotros y un poco desde nuestra experiencia, no porque tengamos las únicas respuestas, sino porque pues también desde lo que hemos hecho con tantos clientes y dentro de estos 20 años de experiencia, pues nos encanta compartirlo y que la gente pueda aprender y la gente pueda poner en práctica todo lo que nosotros hemos venido pues trabajando con diferentes organizaciones. Súper. Y Andrés, usted ha venido trabajando como la parte de desarrollo de soluciones virtuales y han hecho un trabajo en México tremendo, espectacular, creando soluciones virtuales súper potentes para algunas de las empresas más grandes, no solo de México, sino del mundo. Y entonces ahí su opinión se vuelve muy potente y creo que de gran aporte para las 300 o más de 300 personas que están viendo ahora. Y yo sí quiero hacerte una pregunta que creo que la verdad todos quisiéramos oír cómo lo enfocarías tú, y es, en los casos que has trabajado en desarrollo de estrategias virtuales, ¿cuáles son estos casos donde realmente hemos logrado impactar el negocio a través de un desarrollo de una herramienta virtual? No hablando de solamente de e-learning, sino de toda la concepción virtual. Ok, pues Nico, yo para poder contestar a esa pregunta tendría que hacer primero como un contexto, ¿no? Desde hace casi, aunque Aspira lleva ya casi hoy 20 años, hace más o menos 10 años que yo entré a Aspira, nos sentamos, además creo que estábamos, los mismos que estamos en esta sesión, estábamos en esa reunión y nos planteamos un escenario, y era que los salones de clase presenciales se iban a acabar. Eso fue 2010, hace 10 años. Y dentro de ese escenario nos planteamos que Spira tenía que trabajar para que nuestras soluciones llegaran a más personas, a más lugares, en menor tiempo y a menor costo. Esa fue la estrategia que nosotros definimos hace 10 años cara a nuestras soluciones y cara a este escenario que parecía más lejano de lo que hoy realmente ya es, que ya está encima de nosotros. Hoy es una realidad, hoy no hay salones de clases, hoy no hay en ninguna parte del mundo, a excepción de pronto unos contados países que no estén en confinamiento, un salón de clase con alumnos. Hoy todo lo estamos haciendo a través virtual. Y entonces es muy importante aclarar que desde ese momento nos dimos cuenta que la virtualidad además no solamente significaba e-learning o significaba una plataforma llamada Learning Management System o LMS y un formato SCORM, sino que realmente el panorama era muy amplio. O sea, no nos podíamos limitar únicamente a lo que en ese momento se entendía como virtualidad, sino que también teníamos que pensar en diferentes plataformas, en web apps, en LMS, por supuesto también, algunos que ya venían predeterminados, que tenían las compañías,
pero otros creados desde cero y digamos que LMS totalmente nuevos, ¿no? También teníamos que tener en cuenta que había nuevos formatos y que los formatos tenían que ser mucho más interactivos, que podíamos utilizar videos, que podíamos utilizar infografías, que podíamos navegar e interactuar a través de estos formatos y que al final también podíamos tener GIFs, podíamos tener imágenes, podíamos usar el mail también como una herramienta, las redes sociales, incluso WhatsApp y los mecanismos de chat, y que al final no había límite en términos de formatos. Y un tercer punto en ese panorama es que también las metodologías eran muy amplias. O sea, que aunque habláramos de virtualidad, pues realmente cada vez, y Cami dio un par de ejemplos en donde realmente nos hemos ido volviendo más blended, o sea, aprender en el celular, aprender en el computador, aprender presencialmente. Al final, cuando estamos hablando de generar hábitos, y muchos de los clientes que están ahorita conectados me han escuchado decirlo, cuando yo voy a generar hábitos, la creatividad es el límite, porque para generar hábitos hay múltiples formatos, incluyendo los presenciales claramente, pero apoyándonos 100% en la tecnología, ¿no? Entonces, doy este contexto porque desde ese momento, desde hace 10 años, pues hemos tenido ya muchos casos de éxito en los que hemos impactado directamente a los resultados del negocio a través de estas estrategias de entrenamiento virtual, digital, y le pongo algunos ejemplos sencillos, ¿no? Por ejemplo, Unilever, cuando recién llegábamos a México, aumentamos la participación de su mercado y aumentamos las ventas de su línea, de su marca de Pond's durante 3 años seguidos, formando y acompañando a más de 800 asesoras de belleza en toda la República Mexicana. Y eso generó muy buen impacto porque hace 7 años pues realmente estábamos muy adelantados en ese sentido y apoyó mucho a la compañía en términos de negocio. De hecho, se salvó incluso hasta el programa de Beauty Advisor porque empezamos a generar ingresos que antes no había, pero sobre todo participación de mercado, ¿no? Eso en el caso de México. En el caso de Colombia, por ejemplo, trabajamos hace muchos años con Colfondos en estrategias de virtualidad en donde, por ejemplo, redujimos la curva de aprendizaje de los ejecutivos comerciales, ¿no? A partir de una estrategia de onboarding que tenía virtualidad, logramos que fueran productivos en un menor tiempo desde su contratación. Imagínense, todas las empresas soñamos con que la persona que en nuevo ingreso realmente en poco tiempo empieza a ser productivo para la compañía. La virtualidad es un aliado para eso, porque es que yo hoy, cuando la persona ingresa, yo inmediatamente puedo mandarle un mensaje de texto, puedo mandarle un video, puedo mandarle información, puedo hacer que las políticas de la compañía y las firme virtualmente sin que tenga que ir hasta la compañía, sin que tenga que perder un día haciendo ese ejercicio específicamente. Entonces, ahí hay muchas oportunidades. Y además, un último caso que me parece que ha sido importantísimo de estos últimos años, apoyamos una de las empresas de tecnología más importantes y más grandes del mundo, aumentando el desempeño de sus ventas en las tiendas de sus partners, tanto en Brasil como en Chile, como en Colombia y como en Perú, en donde a través de una web app y utilizando la gamificación como eje central, logramos impactar a más de 6,000 asesores comerciales en estos países que les dije y logramos que realmente aumentaran su desempeño en términos de ventas de manera muy importante. Pero también hemos apoyado y tenido resultados de negocio con Heineken, estamos apoyando compañías como FCA, que tienen marcas muy importantes de coches, como Kitsania, que también está en el tema de eduentretenimiento para niños. Entonces, el panorama es gigantesco, la virtualidad lo que hace es precisamente ayudarnos a alcanzar resultados de negocio. Y termino mi intervención y respondiendo a mi pregunta, Nico, planteando que desde esto que le estoy contando y desde estas historias de éxito, y si nos ponemos hoy en el contexto actual yo me he encontrado con 3 tipos de compañía. Una de las que estaban listas, ¿sí? Y que de alguna forma vienen, para ellas no es ajena este tema que venimos trabajando de virtualidad, pero que aún así el reto es gigantesco y se están volcando a realmente empoderarse en poder utilizar la virtualidad como aliado de negocio. Otros, los que no estaban listos, pero que ágilmente tomaron la decisión de utilizar la virtualidad como un aliado estratégico. Le pongo un ejemplo de un cliente nuestro en Centroamérica
que tiene más de 30 centros comerciales en todo Centroamérica, incluido Colombia. Y nosotros estamos trabajando todo un programa de servicio. Viene el tema de la pandemia, cierran los centros comerciales y nuestro programa, que venía siendo un tema de acompañamiento muy presencial, se vuelca a lo virtual para contener a la gente en su situación actual, porque ni siquiera podíamos seguir enseñando temas de servicio porque ya no había clientes a los que servir, pero sí se volvieron nuestros usuarios finales, los empleados de los centros comerciales, que entraron en una incertidumbre terrible y que teníamos que apoyarlos para que se protegieran, para que se cuidaran de esta pandemia, del virus como tal, para que supieran contener a sus familias. Y utilizamos la virtualidad como aliado y por lo menos pudimos retener estos equipos de trabajo, y eso pues es un ejemplo muy poderoso. Y hay un tercer tipo de cliente, pues es que los que aún todavía no han tomado la decisión de pasarse, de realmente meter a la virtualidad como un aliado estratégico de negocio, pero que más temprano que tarde pues lo tendrán que hacer, ¿no? O sea, la tecnología hoy ya es más que nunca una realidad, eso lo habrán escuchado en 1000 webinars, en 1000 chats, en 1000 memes, pero realmente hay que tomar decisiones muy ágiles, muy rápidas, para que, y usted tocaba un punto muy importante y con eso cierro, Nico, para que con estrategia, la virtualidad no son las herramientas, no es la tecnología, no son los formatos, no es el mouse, no es el clic, no es la webcam. La virtualidad es una estrategia para que utilizando la tecnología, insisto, lleguemos a más gente, a más lugares, en menor tiempo, a menor costo, pero sobre todo que impactemos positivamente no solamente a las personas, sino generando hábitos, impactemos realmente al negocio, ¿no? Nico, no sé si contesté un poco la pregunta, me fui un poco amplio, pero es que creo que el panorama es precisamente muy amplio. No. Y la pregunta está muy bien respondida porque nos empieza a mostrar cómo nos salimos del aula, cómo empezamos a ver la solución virtual desde otra perspectiva, no desde la creación de un e-learning, sino realmente crear una solución que genere, y yo creo que los casos que usted cuenta nos empiezan a dar luces. Y de hecho quiero empezar a incentivar a las más de 300 personas que están conectadas ahora, de si les van surgiendo preguntas, los invito a que nos vayan preguntando. Nosotros tenemos todo un equipo atrás que está leyendo las preguntas de ustedes y las va a ir pasando acá, así que por favor siéntanse como en la posibilidad de preguntarnos todo lo que quieran, porque es lo que le da riqueza a esto. Y además que Andrés toca un punto ahí central y es, de vuelta, ¿cómo hacemos que esto? Y que es la pregunta que yo estoy seguro que muchos de ustedes se hacen, y es, ya, entiendo que esto tiene que ser una solución, pero ¿cómo hago para diseñarla de una forma mucho más eficiente? Hoy el diseño instruccional en el mundo se vuelve la vedette de esto, porque el diseño instruccional es lo que me permite que esto quede muy bien. Y el diseño instruccional, ustedes se van a dar cuenta ahora porque tenemos una invitada ya top en esto, porque el diseño instruccional se vuelve este procedimiento y este protocolo que me permite hacer que ese entrenamiento que yo he pensado a través de los KPIs, a través de unas metas, a través de una estrategia, se materialice y se vuelva real. Y después, pues el sistema de medición que tenga lógica, que ahora lo vamos a explicar. Así que voy a invitar a Paula, Clay, que nos conocemos hace muchísimos años, no vamos a contar hace cuántos, pero hace muchísimos años nos conocemos con Paula. Y la verdad, Paulita, compartir contigo esta sesión me parece un lujo. Me parece súper lindo porque nos conocemos hace muchos años y tenemos muchos amigos en común, así que me parece un lujo poder tener aquí, Paulita, súper bienvenida. Compartiendo este escenario, dadas las circunstancias y pues conectando a todo el equipo Espira para sacarle provecho a la situación y también compartir la experiencia y pues en últimas lo que tenemos para ofrecerle a los clientes, a las diferentes organizaciones en este reto de virtualizarnos y continuar creciendo desde ahí. Entonces, feliz de estar acá, Nico. Súper. Entonces, mira, Pablo, yo es una pregunta, hablé de diseño instruccional. Ya teniéndote aquí, quiero como compartirlo con la gente, y es que nosotros hemos encontrado que hay un sistema de medición que
nos mide la asistencia o la finalización de un curso, nos mide la satisfacción, si a la gente le gusta, nos mide después el conocimiento, si la gente lo adquirió o no, después nos mide si la gente lo está pudiendo aplicar o no, y después logramos medir si esa aplicación impacta en el negocio. Y entonces te voy a meter ahora aquí un montón de cosas para que le clarifiques a la gente que nos está viendo. Cuando hablamos de diseño instruccional, primero, ¿cuáles son las claves para diseñar instruccionalmente para que ese entrenamiento impacte en el negocio? Y cómo ahí entra el tema de la medición también para que realmente yo pueda fácticamente ver que eso impactó en el negocio. Así que te dejo con esa pregunta hiper compleja, pero que tú lo vienes manejando hace mucho tiempo y lo manejas mejor que nadie. Paula es nuestra líder de contenidos, así que, Paula, cuéntanos esto cómo se hace. Listo, Nico. Bien, pues ya ir recogiendo también lo que Andrés nos compartía desde la virtualidad y todas las posibilidades, parto desde una palabra que es fundamental y es estrategia. Y lo conecto con lo que Andrés venía mencionando. Si bien la virtualidad es un vehículo, es una herramienta absolutamente poderosa y pues que hemos visto que funciona eficientemente, detrás de todo tiene que haber una estrategia muy clara y muy alineada a esos objetivos de la organización. Entonces, básicamente, les voy a dar como 7, digamos, como claves. Me voy con la octava con el tema de medición, pero partimos de identificar muy bien un tema que sea relevante y coherente hacia lo que se quiera pues entrenar y formar en la organización. Y ese es como nuestro punto de partida. Pero pasamos inmediatamente a identificar y tener muy claro cuál es el propósito, qué queremos a la final lograr y cómo se va a alinear el programa de entrenamiento, los contenidos con esos objetivos de negocio. Si yo no tengo alineada mi estrategia de formación y entrenamiento con lo que yo quiero lograr como compañía, pues muy difícilmente vamos a poder impactar esos objetivos de negocio. Entonces, parto a entender muy claro cuáles son esos KPIs de negocio y de alguna manera asegurarme que en todo el proceso del diseño instruccional y el diseño de los contenidos pues esté alineado a este. De la mano con eso, identificamos específicamente pues esos objetivos a alcanzar, esos objetivos como tal. Haciéndome 2 preguntas, yo generalmente sugiero y es, ¿qué quiero lograr con este contenido? Ya sea un contenido específico o un programa pues de entrenamiento virtual general. ¿Qué queremos lograr? Y en últimas, ¿qué quiero que las personas puedan hacer y logren hacer al final de recibir este entrenamiento virtual? Y esto nos da un norte muy claro, porque es muy diferente simplemente hablar de un contenido, dar información, quiero hablar de tendencias, de servicio al cliente, de comunicación, o más allá de eso es entender qué quiero lograr con eso y por eso es fundamental identificar y establecer esos objetivos que sean muy claros, que nos permitan identificar qué deben hacer las personas al finalizar este entrenamiento, qué queremos lograr con eso. Y ahí ya lo vamos materializando hacia comportamientos, hacia la generación de hábitos productivos. Una vez lo hayamos hecho, lo tengamos muy claro, entra un factor determinante que es identificar ese público objetivo. Identificar ese público objetivo nos permite dentro de toda la creación de la estrategia virtual, desarrollar y tener en cuenta una narrativa y un lenguaje muy asertivo, teniendo en cuenta a quién está dirigido, a quién le estamos hablando y qué nivel, llamémoslo, de complejidad, de herramientas, de actividades y de posibilidades metodológicas tenemos que tener en cuenta. Entonces, es un factor que hace la diferencia y es importante tenerlo ahí. Luego, entramos a identificar como siguiente paso, digamos como quinto punto, esa metodología. Si bien, por ejemplo, retomando lo que tú nos mencionabas, Nico, también Andrés mencionaba, pues herramientas y posibilidades hay infinitas. Lo que tenemos que encontrar es cuáles son las más acordes para implementar nuestro programa, hacer como el delivery en últimas del entrenamiento, y ahí tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Desde el tiempo de las personas que lo van a recibir, los recursos de la organización, cuál es la mejor estrategia según lo que estemos entrenando y las posibilidades también técnicas que hay, ya sea desde unos lineamientos que se utilizan en aparatos móviles, por un WhatsApp como herramienta para lanzamiento, atracción y engagement, o una plataforma donde todos se puedan conectar. Eso ya va a depender realmente del programa, pero entra a ser parte importante. No es escoger lo primero que tenga, sino encontrar qué es lo que mejor nos funciona para implementar la estrategia. Luego identificamos muy bien como todos los temas que hacen parte de ese contenido, teniendo muy claro esa ruta.
y identificando como esa secuencia, esa ruta de aprendizaje, y en esa ruta de aprendizaje pasamos a ese séptimo punto que es fundamental, y aquí me gusta mucho como hacer énfasis, es a partir de esa ruta de aprendizaje, esa secuencia de contenidos de información, vamos a entrar a hablar y a identificar muy bien cuáles son esos comportamientos a desarrollar. Si identificamos muy bien qué es lo que queremos desarrollar puntualmente en las personas, qué es eso que queremos que hagan, esos hábitos que van a llegar a ser, ahí es donde conectamos con esos objetivos trazados del programa general y del entrenamiento. En ese punto es cuando logramos decir, ok, queríamos lograr esto y que las personas hagan esto para generar este resultado en el negocio. De ahí identificamos esos comportamientos, esas acciones, esas tareas, procedimientos específicos que las personas deben realizar y nos aseguramos que estén en el contenido. Al asegurarnos que estén en el contenido, nos aseguramos que hayan call to actions, que hayan herramientas de aplicación que acompañen a las personas, como algunos job aids o algunos elementos específicos que les permita llevar eso a la acción. Y todo eso lo podemos transmitir y entregar dentro de plataformas, herramientas y virtualidad como tal, hablándolo en términos generales. Entonces, este es como el punto que cierra y conecta, como les te mencionaba Nico, con esos objetivos específicos y que de alguna manera nos van a conectar y asegurar que las personas hagan lo que tienen que hacer de manera contributiva o contribuyendo realmente al logro de esos objetivos estratégicos de negocios. Y ahí es donde, repito, le damos mucho valor a la estrategia, porque posibilidades tecnológicas hay infinitas que se adecuan a cada organización, y asegurarnos que llegamos al punto exacto de identificar esos comportamientos claves que van a generar esos hábitos productivos, que van a aumentar el desempeño y en últimas impactar el negocio. Ahí es donde nos debemos asegurar que esté dado de una forma que tenga valor y sea, pues, de alguna manera fácil de incorporar para todas las personas. Pues entonces, Nico, sigo con el siguiente punto, que con este cerraba en términos de medición, que tú lo mencionaste y hace parte fundamental desde el diseño instruccional, y es todo el sistema, en últimas, de medición de nuestro programa de entrenamiento virtual, y partimos como lo llamamos, o lo identifico yo casi como los mínimos que siempre tenemos que garantizar que estén en nuestros programas de entrenamiento virtual, y es medición de la satisfacción, asegurarnos y reconocer cómo y de qué manera lo están recibiendo las personas el entrenamiento. Esto nos da un input tremendo para poder continuar a hacer mejoras y saber que las personas están a gusto con el entrenamiento y recibiéndolo de la mejor manera. Esto es el primer punto que nos da, como les digo, un input para saber que el siguiente paso se dé, y es el conocimiento. Si garantizamos satisfacción de los usuarios, lo más seguro es que las personas van a aprender. Y ahí va el segundo indicador, son los KPIs, que son los indicadores de conocimiento, de aprendizaje, donde podemos estar midiendo básicamente, donde medimos que las personas están aprendiendo lo que están recibiendo de forma virtual. Esto nos permite saber como tal, pues cuál es el aprendizaje adquirido. Habiéndolo recibido, el siguiente indicador es el indicador, pues en últimas, el KPI en términos del comportamiento, de la aplicación, y esto nos permite identificar si las personas están poniendo en práctica y haciendo realmente lo que queremos o necesitamos que hagan para generar esos hábitos, para contribuir de la manera adecuada al negocio y a los objetivos establecidos. Y en términos de virtualidad, hay diferentes estrategias. Hay que encontrar cuáles son evidentemente las que mejor se adecuan según los temas, según las herramientas, según el programa en sí, pero básicamente buscamos la forma de comprobar, de buscar la forma en que podamos corroborar que se están aplicando de forma eficiente pues todos esos comportamientos esperados. Y ese es el tercer indicador que vamos a tener, y lo podemos tener de forma virtual también. Y por último, pues ya se conecta con el último indicador, que son los KPIs en términos de impacto al negocio. Y esto se pueden medir de diferentes maneras, pero si nos aseguramos esa línea donde vamos garantizando satisfacción, conocimiento, aplicación, el impacto seguramente pues estará dado en términos del negocio. Entonces, estas son como las claves. Sé que no tenemos un tiempo. Este tema de diseño instruccional, de medición, de pues todas las estrategias, podríamos hablar
horas enteras, pero este es un muy buen espacio para compartir lo que serían como esas herramientas y esos mínimos claves a tener en cuenta para generar entrenamientos virtuales eficientes, valiosos y que den, pues, o que tengan contribución al negocio. Pues mira, Paula, yo creo que has dado como una clase maestra muy rápida de cómo se tiene que hacer esto. De hecho han salido un montón de preguntas mientras estabas abordando. Hay un par de casos y creo que todas las personas que han quedado registradas acá de alguna manera nos han compartido sus correos, así que les vamos a mandar los casos de éxito para que los puedan leer y los puedan conocer desde esta perspectiva, pero sí hay muchas preguntas que nos están haciendo acá y yo quisiera irme un poquito a empezar a responder las preguntas que nos están apareciendo. Y yo te voy a pedir un favor, Paula, aquí que nos empieces a ayudar. Tú tienes las preguntas ahí. Si nos puedes ir ayudando un poco a ir dirigiendo las preguntas para que podamos irlas respondiendo. Sería súper útil que nos vayan como dirigiendo entre nosotros las preguntas que tienes ahí, que ya son varias. Así que te dejo un poquito que nos ayudes liderando esta parte de la respuesta a las preguntas. Perfecto. Claro que sí, Nico. Pues aquí hay una de Joana en Ciudad de México. ¿Cómo genero impacto y sensibilizo a la audiencia desde la distancia? Entonces, no sé si ahí de pronto, Andrés, nos quisieras ayudar y contestar esta pregunta. Y yo, mientras tanto, sigo aquí mirando en el chat otras. Es la pregunta de entrada, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo? Hace poquito, para mí los memes se han vuelto material de mis contenidos y mis capacitaciones. Y hace poquito vi uno, todos estarán viendo ahorita la Casa de Papel, la 4ª temporada, no voy a dar ningún spoiler, pero había un meme que decía que es al único profesor, al de la Casa de Papel, al que le han puesto atención más de 8 horas seguidas. Y eso es totalmente cierto. O sea, hoy en día la atención de la gente a formatos presenciales es complejo, a formatos virtuales es mucho más complejo. Y yo ahí tendría dos consejos muy importantes. Una es que el entrenamiento no es estático, el entrenamiento no es módulo 1, módulo 2, módulo 3, menos en la virtualidad. El entrenamiento virtual es cíclico, es constante, es presente, es actualizable de manera permanente. Yo también siempre les pongo el ejemplo y muchas de las personas que están conectadas aquí en este streaming, por ejemplo, Guillermo Ojeda aquí en Ciudad de México, que es un gran amigo, le he dado este ejemplo. Le he dicho, miren, mi hija mayor todos los sábados me dice por la noche, nos dice a mi esposa, a mí, ¿qué queremos desayunar el domingo? Y le podemos contestar lo que querramos. El domingo por la mañana está ese desayuno, así sean, no sé, muffins de espinacas. ¿Cómo hace ella? Pues entra a YouTube o entra a sus plataformas de cocina para niños y aprende de manera muy rápida, muy ágil. ¿Dónde está el engagement de ella con ese aprendizaje? En que tiene la posibilidad de acceder al conocimiento de manera muy rápida, de manera muy amigable, de manera, hay que también diseñar contenido muy específico para cada audiencia. Entonces, una cosa son niños, otra cosa son adultos, y me tomo el atrevimiento de empezar a hablar de niños porque parte de la situación a la que nos lleva hoy esta contingencia es que los colegios, las universidades y las instituciones de aprendizaje también se suman a esta necesidad, porque ellos sí que vivían de lo presencial en un 90-95% de los casos. Entonces hoy ellos también tienen que volcarse para saber cómo hacen para que un alumno tome sus cursos, se inscriba en sus cursos y pues ni hablar de las organizaciones. Entonces yo creo que eso es lo primero, formatos dinámicos, fluidos, constantes, actualizables. Y la segunda es que el canal de comunicación tiene que ser permanente y tiene que ser de doble vía. Y ahí va mi consejo y es apliquen los principios de marketing que hay muchas organizaciones que están aquí hoy en este streaming que son expertas en marketing. Apliquen los mismos conceptos de marketing para sus públicos objetivos.
Pregúntenles qué les gusta, cómo quieren recibir el entrenamiento, cuánto tiempo es el adecuado, pregunten qué tipo de tecnología tienen para recibir ese entrenamiento. No lo dejen solamente desde la suposición de que yo creo que lo mejor es esto. Involúcrenlos. El marketing tiene ese principio, estar interactuando todo el tiempo con sus consumidores. Entonces, apliquen esos principios de marketing. Tenemos que tener ya en cuenta que la gente a la que entrenamos es gente adulta en la mayoría de los casos de nuestras organizaciones, entonces apuéstenle también a que voluntariamente la gente entre a los contenidos y van viendo qué contenidos son los que generan más engagement, y de esa manera, además, desde el factor muy humano, sobre todo ahorita en este tipo de situación, vamos a tener contenidos que van a ser muy atractivos para la gente. Entonces, yo resumiría en eso mis consejos para poder generar ese rapport, para poder generar esa conexión con públicos objetivos que cada vez son más difíciles pues de captar, ¿no? Competimos con Netflix, una serie de Netflix o un curso de... Entonces, ahí tenemos que ser muy creativos, muy dinámicos y utilizar todas las herramientas que tengamos, Paulis. Vale, Andresillo. Entonces les voy a leer un par más y les pido porfa que el tiempo ya apremia un poco, pero logremos contestar la mayor cantidad de preguntas. Nos pregunta Tatiana, ¿cuál sería el mejor punto de partida para una empresa que empieza de ceros? No sé si Cami, Nico quisieran contestar esta pregunta. Cami nos saca de esta pregunta espectacular. Vale. Pues para una empresa que empieza de ceros, primero que tiene que hacer es tomar la decisión. Desafortunadamente las empresas que no tienen contenidos virtuales hoy en día es porque han pensado o que no los necesitaban o que de alguna manera era imposible para ellos. Y porque hay 1000 paradigmas diferentes. Porque son costosos, porque son difíciles, porque no estamos preparados, etcétera, etcétera. Pero entonces lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión y entender que ya no es optativo, sino que tenemos que empezar a adecuarnos. Lo segundo es hacer una estrategia, así como hace unos días había también que hablar que la innovación no era algo de momento, sino que tenía que volverse una cultura. La virtualidad también se tiene que volver una cultura, entonces hay que trabajar la cultura desde ahí en las organizaciones. Después, empezar a crear contenidos virtuales sencillos. Muchas veces nos dejamos engañar ahí un poquito por la falacia que todo tiene que ser espectacular, todo tiene que estar milimétrico, tiene que tener diseño impecable, etcétera, etcétera. Empecemos con lo simple, empecemos con cosas concretas, bonitas pero sencillas, manejables. Cuarto, empezar a hacer pruebas pequeñas con pilotos, no querer abarcar demasiado, porque entonces esa es la otra que pasa, ¿no? Que creemos que virtualidad, entonces, y arrancamos y volvemos todo virtual. No, de a poquitos. Vamos haciendo blended y después podemos empezar a hacer cosas mucho más abarcantes. Quinto, o ya me perdí en la lista que voy haciendo mentalmente, pero pensar en los medios, ¿no? Porque muchas veces salimos y creemos que hacer contenidos es lo único que se necesita. No, tenemos que pensar en esos medios, qué plataforma vamos a utilizar, de qué manera le podemos llegar mejor a las personas, pero pensar que no necesariamente es solamente una plataforma de aprendizaje, tenemos canales muy diferentes, como hablaba Andrés hace un rato, tenemos el WhatsApp, tenemos plataformas de comunicación ahorita como unos grandes amigos que llaman Actimo, que tienen una plataforma increíble de comunicaciones. Podemos salir por ahí, podemos salir por SMS, podemos salir por realidad virtual, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, no limitarnos, esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. Y por último, ya, creo, lo digo de último, pero tiene que ser lo primero, y es determinar presupuestos realistas frente a la virtualidad. La virtualidad muchas veces se asume simplemente como hacer sesiones virtuales, como hacer charlas o conferencias, y hay que asumirlo de verdad como una estrategia de aprendizaje, y asumirlo como una estrategia de aprendizaje implica designarle recursos, y para eso hay que venderlo a las organizaciones y hay que hacerles entender. Hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, va a ser más fácil. Entonces, yo creo que ese sería como el paso a paso muy rápido y muy sencillo de cómo arrancar una empresa en ese camino de la virtualidad. Súper, Cami, mil gracias.
Hay otra pregunta que uno, de hecho dos, ¿puedo entrenar habilidades blandas virtualmente? Y alguien arriba también preguntaba sobre trabajo en equipo, si es posible entrenarlo o estrategias para entrenar a un equipo en términos de trabajo en equipo de manera virtual. No sé, hay quien se Si quiera quieres, yo te levantar ayudo la con esa mano. ahorita. Yo te ayudo. Dale. Mire y me robo esa pregunta para, yo voy a responderla muy rápido y muy concretamente. Y lo hemos dicho durante toda la sesión. Cuando hablamos de virtualidad, no estamos hablando de e-learning. Y entonces cuando hablamos, cuando pensamos en la pregunta, uno dice, bueno, ¿puedo hacer un e-learning para trabajo en equipo? La pregunta es si por la condición de mi equipo, el e-learning como curso asincrónico, lo que fuere, es la mejor opción. Pero después, habilidades blandas yo puedo entrenar a través de un streaming, de un rapid learning, de un PDF interactivo, inclusive de videos interactivos. Y hoy en día se está hablando de una cosa maravillosa que es se los contaba ahorita, que es el aprendizaje ubicuo, que es cómo hacemos ecosistemas donde la gente desde la virtualidad le ponemos una tarea en la mañana donde tiene que oír un podcast del trabajo, de la casa a su trabajo, llega al trabajo, tiene una tarea en su ordenador, llega a la casa y en el televisor tiene que hacer otra, y entonces creamos ecosistemas virtuales de aprendizaje. Entonces, sí podemos trabajar todas las habilidades que queramos a través del tema virtual. El tema es que lo diseñemos muy bien, eso es muy clave, muy clave, y que haya un diseño instruccional que tenga todo el sustento detrás. Por eso hoy el diseño instruccional se vuelve una de las profesiones tan importantes en esto, ¿ok? Inclusive, si me permiten, hoy nosotros los que conocen Spira TV han visto que nosotros hacemos esto desde estudios profesionales que tenemos tanto en cada uno de los países, pero hoy lo estamos haciendo cada una de nuestras casas con una producción maravillosa y genial. Entonces, en últimas, esto se puede hacer. El tema es cómo entramos nosotros a diseñar algo que nos permita lograr el objetivo que nosotros tenemos. Así que creo que ahí un poquito se responde eso, pero se puede lograr, ¿no? Ok, y de la mano con esa, hacían otra pregunta, Nico, ¿cómo hago cómo sigo trabajando por el resto del año sin recursos y qué me sugieren para integrarme a esa virtualidad? Yo ahí complemento prácticamente con lo que tú venías diciendo, pero hay una parte que incluso Cami respondió al inicio y tiene que ver con creatividad y con innovación. Los recursos no pueden ser una limitante cuando hablamos de desarrollo, de formación. Tenemos desde un WhatsApp, las herramientas tradicionales de trabajo, y eso no debiera ser como tal una limitante para continuar el programa o el proceso de entrenamiento de nuestros equipos. Veo por aquí otra pregunta, no sé quién la quiera responder, desde Panamá. ¿Cómo hago para venderlo y que crean que sí hay impacto? Me imagino que se hacen referencia a un programa de entrenamiento virtual. Mira, Paulita, yo voy a aprovechar ahí un poquito a meter la pregunta. Y es, Dale, si Nico, nosotros bueno. logramos crear plataformas como un BI, diseñar muy bien los KPIs y entender muy bien qué es lo que quiere el negocio, nosotros podemos vender estos programas. Obviamente, cuando planteamos, oye, quiero hacer e-learning porque la gente está trabajando remotamente, es muy difícil venderlo. Pero cuando planteamos, oye, yo he encontrado estos comportamientos claves que van a hacer que la gente venda más y los vamos a medir a través de esta plataforma de inteligencia de negocios o lo que fuere, es fácil vender. Quiero ser así de concreto porque no tenemos mucho tiempo. Nico, yo quería complementar su respuesta también y conectarlo con otra pregunta que leí antes, y es cómo montamos a los directivos de las compañías en este tipo de soluciones, que es parte también como de vender este tipo de proyectos. Yo creo que el momento es hoy, es decir, hoy se vende esto solo en el sentido, y los directivos que no se monten a la realidad de que la tecnología tiene que ser un aliado estratégico para la formación de los equipos y para el mejoramiento del desempeño de los equipos, pues
no aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Yo creo que las empresas y las personas que necesitan convencer a sus directivos para asumir la tecnología y la virtualidad como un aliado estratégico es hoy u hoy, ¿no? Porque si no, ya después va a ser pues, mucho más complejo. Hoy tenemos la mejor oportunidad de todas y yo sé que ya estamos cerrando las preguntas. Iba también yo a decirle a la gente que todas las preguntas se las vamos a contestar a sus correos, porque hay muchas preguntas, pero todas las vamos a contestar una a una. Y entonces ya para que vayamos cerrando, Nico, creo que usted nos tenía una pregunta a nosotros. Sí, porque tengo una persona que me escribió aquí a mi WhatsApp personal mientras ustedes estaban ahí insistentemente, y aprovechando que me escribió a mí personalmente, voy a hacer la pregunta que me está haciendo acá, y se la quiero hacer a los tres, y yo también la voy a responder. Me dice: oye, estamos aquí oyéndolos a ustedes que tienen un montón de conocimiento y estamos estos días aquí en nuestras casas. ¿Qué nos recomiendan como lecturas para ir sabiendo mucho más de esto que ustedes cuentan? Así que voy a partir por Paula, Andrés, y cerramos con Cami. Si pueden recomendar alguna lectura potente que permita a nuestro público, a nuestros participantes, poder aprovechar y seguir como construyendo conocimiento de lo que sabemos nosotros. Así que Paula, Andrés y Camilo. Sí, Paulita, empezamos por ti. Listo, yo les recomiendo uno, se llama Evolución y retos de la educación virtual, de Begoña Groth-Salvat, y ese lo pueden encontrar, de hecho, digital, es una forma que lo pueden hacer muy fácilmente, es muy fácil de encontrar, hay varios accesos, y está muy enfocado ya a la práctica puntual, y como todos son recomendaciones muy puntuales pues, para donde pueden encontrar esos retos y posibilidades que hay en términos de educación virtual. Y es una mirada un poquito más, llamaría yo, técnica que estratégica, pero que les pueden dar herramientas para dar ese primer paso para quienes están en ese punto de iniciar. Andresito. Bueno, yo recomiendo dos libros muy rápidamente que me hicieron o conocí en el último Foro Mundial de Recursos Humanos que hubo en Monterrey, que organizó la ERIAC, que es un foro muy importante. Y hay dos libros desde ahí que se volvieron para mí uso personal en todo este tema. El primero se llama Sálvense quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización es de un periodista muy famoso latinoamericano que se llama Andrés Oppenheimer. Él hizo el estudio de cuáles eran los trabajos que se iban a ir desapareciendo y cuáles eran los trabajos del futuro. En ese momento nos dio la posibilidad, nos decía, en algún momento esto va a pasar, y creo yo que se adelantó en su tiempo y en este momento está pasando. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con virtualidad? Porque habla precisamente de las habilidades que tenemos que ir desarrollando, de los trabajos que van a ir quedando después de este tipo de cambios. Yo creo que ahí hay un gran material. Y el último libro que quiero recomendarles es El algoritmo de la felicidad, porque ahí hay una fórmula que es de Mo Gadat, que es un emprendedor egipcio, y ahí hay una fórmula muy interesante para implementarla en los programas de virtualidad. Es decir, ¿cómo hago yo feliz a la gente a través de esos programas virtuales? Es una gran respuesta a cómo implementar este tipo de estrategias y salir avante de este tipo de retos. Don Cami. Vale, yo tengo tres recomendaciones. La primera es para estos tiempos, un libro increíble que me estoy leyendo y que de verdad me ha iluminado mucho el camino, que hablaba hace un rato de él, se llama Resilient o Resiliente, de Rick Hanson. El tipo ahí nos recomienda 12 prácticas que tenemos que tener para ser más resilientes y afrontar mejor tiempos difíciles, desde 3 acciones y 4 dimensiones. Es de verdad un ejercicio fácil de entender de cómo desarrollar la resiliencia, entendiendo que es una posibilidad humana para poder salir de momentos difíciles. Ya en términos más específicos de educación virtual, un libro de verdad buenísimo que se llama Interact and Engage de Casey Lavery, que es una experta en entrenamiento virtual de la ATD. Lo encuentran en Amazon, está en español y en inglés, interacción y no me acuerdo cómo se llama en español, pero digamos que sería conexión, en donde
en donde básicamente nos da tips, 50 tips para de verdad mantener la atención de nuestra audiencia en sesiones interactivas. Y el último es uno que me ha parecido increíble toda mi vida desde que empecé, y ya tiene años, pero que creo que ahorita se vuelve más relevante todavía, que se llama La clave es la servilleta, de Dan Rohn. En ese momento Dan Rohn lo que decía era, oiga, en un entrenamiento todo puede salir mal, absolutamente todo. Si lo estamos haciendo presencial y teníamos el computador se nos dañó y entonces no podemos poner nuestra presentación, o se dañó el proyector, o si lo estamos haciendo virtual, el internet se puede caer, o estamos acá muy concentrados y de pronto aparece mi hija acá detrás haciendo monerías o pegó un grito o hace cualquier cosa, todo puede salir mal, pero nosotros tenemos que estar preparados. Y entonces la clave está en la servilleta, nos decía cómo desde una servilleta y desde algo tan sencillo como un papel, nosotros deberíamos tener la posibilidad de poner el conocimiento al servicio de una persona en forma sencilla, en forma elocuente, pero sin enredarnos tanto con lo que hay detrás. Eso me encanta, es básicamente porque me llega como al mensaje final, es el medio importa, evidentemente sí, yo creo que eso es una preocupación de varios que he visto dentro del chat. Hay formas de hacerlo más profesional, menos profesional, uno lo puede hacer por Zoom, lo puede hacer por Teams, lo puede hacer por Meets. Aquí no hay recomendación al respecto, es el que mejor se acostumbre, se acomode a ustedes, o se puede hacer absolutamente profesional como lo que ustedes están viendo hoy acá, donde tenemos unos recursos increíbles, una producción increíble, una señal increíble, una transmisión, digamos que optimizada para que a ustedes les llegue de la mejor manera, pero en últimas, todo eso son medios para llegar, lo importante es lo que está detrás, esa planeación y esa capacidad y esa recursividad que tenemos que tener nosotros como educadores virtuales para poder llegar de una manera de verdad atinada y que le sirva a las personas. La clave está en la servilleta de Dan Rohn. Muy análogo, pero muy atinado y muy aplicable los días de hoy. No, brutal. Por ahí también, no me va a traer mucho porque tenemos súper cortico el tiempo, pero quiero recomendarles un libro que se llama Atomic Habits de James Clear, que plantea todo el tema de cómo ir trabajando los hábitos. Es una historia personal que él vive, de pasar de ser un jugador de béisbol a ser hoy el líder del Habitis de Estados Unidos y entrenar más de 10,000 personas todos los meses. Entonces creo que puede ser un lindo libro para leer estos días y poder seguir desafiando. Ahí sé que Jesús nos puso más libros y más recomendaciones, pero no quisiera detenerme mucho más en eso, porque siendo las 11:11, hora mágica para que todos pidan un deseo, ya empezamos a cerrar nuestra sesión. No sin agradecerles a las más de 300 personas que estuvieron conectadas con nosotros. De verdad que ha sido una sesión maravillosa. Ver comentarios como los que están dando acá, por favor, mándenos la lista de libros. Ver gente que está conectada desde Venezuela, que les mandamos un abrazo fraterno grandísimo. La verdad es un lujo poder haber estado acá. Quisiera cerrar con un concepto que Cami abría y que lo conversábamos, y es que nosotros hoy como líderes tenemos la responsabilidad muy fuerte de ayudar a que la gente sienta confianza y ayudarles a que la mentalidad esté mucho más positiva, porque pues evidentemente las situaciones vamos a darle en otro sentido. Yo estudié psicología y hay un psicólogo que es Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz. Una situación muy parecida a lo que algunos podemos estar sintiendo hoy en día, de sentirnos atrapados, de sentirnos en una situación muy desafiante. No quiero comparar una cosa con la otra, simplemente la sensación de desafío. Y es uno de los libros más hermosos, que es El hombre en busca de sentido. Y es como a esa situación tan compleja yo elijo darle un sentido, y un sentido positivo de crecimiento, de desarrollo personal, de desafío. O sea, ahí está la riqueza de esto, y creo que los comunidades tenemos esa responsabilidad de poder generar esto, confianza y el mindset que vaya cambiando, que la forma de significar esto sea distinta. Así que en ese contexto y
no sin antes decirlos, aquí nos acaban de mandar un saludo a ustedes tres y a todos los que estamos conectados desde Rusia, lo cual parece espectacular, pero desde Rusia nos saludan. Hay gente en todas partes del mundo, de verdad, esto está haciendo una cosa maravillosa lo que hemos logrado hoy, y con los recursos que hemos logrado, les digo, estamos desde casa. Aquí no estamos con estudios, pero estamos en una producción brutal y maravillosa. Así que, bueno, hay una encuesta que les vamos a poner en este momento dentro del chat, así que si alguno quiere responder la encuesta que le estamos poniendo, es que le den clic, van a salirse por un instante de la sesión, pero si le dan regresar, van a volver inmediatamente, pero ahí está esa encuesta. Y agradecerles, Paula, agradecerte tremendamente tu participación, la verdad, el aporte que has dado ha sido muy, muy grande. Andresito, de la parte de ustedes de México, de lo que vienen haciendo ha sido poder oírlos y tener ejemplos de ver que sí es posible y que se puede. Y pues Cami, como siempre, usted sabe todo mi respeto y cariño a lo que viene haciendo y mi admiración a cómo nos ha venido liderando, y creo que el aporte que nos ha dado hoy ha sido maravilloso para poder tener la perspectiva de un CEO de una empresa de entrenamiento como es Espira, esa mirada. Así que también un agradecimiento y un abrazo súper grande para usted, Cami, y todo mi cariño. Muchas gracias. Dicho esto, les agradecemos muchísimo el tiempo. Yo no sé si Cami, como CEO de Espira, quiera cerrar con algún mensaje final antes que yo haga el cierre final de esto. Nada, pues cierro de pronto un poquito como abrí mi intervención, es cuídense muchísimo, y que esta oportunidad que nos da la vida de estar acá cuidándonos, nos haga pensar positivamente, nos haga ser creativos, nos haga valorar muchísimo lo que tenemos, valorar nuestra familia, valorar nuestros amigos, valorar nuestros colaboradores, las empresas que tenemos, y aprovechemos para salir más fuertes, que aquí entre todos podemos. Muchas gracias y siempre a la orden, Espira para lo que necesiten desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Cami, muchísimas gracias, y de vuelta a todos. Yo quería cerrarles simplemente con una frase de Maya Angelou, que es una premio Nobel, y ella dice que la gente se podrá olvidar de lo que le dijiste, pero nunca se olvidará de lo que le hiciste sentir. Y espero que todos se hayan sentido hoy maravillosamente, y que hayamos traído alguna sonrisa para su casa, hayamos traído conocimiento para sus organizaciones, mejor desempeño, y esperamos vernos en otra sesión. Un abrazo muy grande y quédense en casa, cuídense y nos estamos viendo en otras sesiones. Adiós, adiós. Chao.